noches. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Buenas noches, Miss. Buenas noches, Escucho un profesora, no poquito se bajito. escucha. Un poquito bajito, Miss. Ya, a ver, vamos a ver qué está pasando. Muy bien. Listo. Vamos a continuar la sesión de hoy día. ¿Ya? Hoy día vamos a tratar un nuevo tema, una nueva estrategia para el desarrollo de la... ¿De qué estamos desarrollando en este curso? ¿Qué vamos a desarrollar? A ver, chicas. Comunicación. ¿Qué tipo de comunicación? Comunicación oral. Exactamente. Oral. Muy bien. Oral, Miss. Comunicación oral. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar durante todo este curso. Por lo tanto, todas las estrategias que vamos a desarrollar, que vamos a proponer, tienen ese objetivo del desarrollo de la comunicación oral. Eso quiere decir que tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que hablar, tenemos que discursar, ¿no es cierto? Entonces, para eso, hoy día vamos a empezar. A ver, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, la discriminación en el Perú. A ver, yo les voy a dar un reto a ustedes. Ustedes imagínense la discriminación en el Perú actualmente, ¿sí? Entonces, a partir de este tema... Algo está llorando. ¿Alguien está llorando? ¿No, nuestras hijas? No escucho llorar. Bueno, a partir de este tema les voy a dar 5 minutos, ¿está bien? Cada una prepare este tema, prepare a ver un breve texto, discurso y nos lo va a presentar así. Yo voy a decir quién es. Miss, disculpe, no se escucha bien. Miss, buenas noches. Miss. Disculpe,
se interrumpe la clase, pero Miss no entendemos nada de la clase porque se te escucha tu voz entrecortado y bien bajito, Miss. Por favor, quisiera que arreglas tu audio, Miss. Mi audio está bien, mi audio está Chicas, buenas noches. Debe ser su internet porque yo le escucho muy bien a la Miss. claro. O sea, sí, yo las escucho perfecto también. ¿Sí? Entonces no es mi audio. Sí se escucha bien, Miss. Escucha bien, Ajá, mire. Un poco claro. chilloso, pero sí se logra escuchar. ¿No? Algunas veces se escucharán de repente de los que están en sitios alejados, entonces hay interferencia, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro problema que tendríamos que nosotros no podríamos solucionar, ¿verdad? Ya, entonces, vamos a tener estos 5 minutos. Elaboren un texto en su mentalmente, entonces cada una va a hablar sobre este tema. Ya, yo voy a elegir al azar a unas 5 personas, ¿no? Al azar voy a elegir a 5 personas y estas personas van a hablar sobre este tema, ¿sí? Un minuto, sí, un minuto nada más, entonces ordenen un pequeño discurso sobre este tema, ¿sí? Y vamos a ver cómo sale, ¿sí? A ver, vamos a ver. Tienen 5 minutos, es las 8:14 y tenemos hasta las 8:19 minutos, ¿no? Empezamos esta actividad. ¿Listo? 1, 2, 3 y empieza. Empiecen a ordenar, pueden escribir si quieren sobre esto y luego, en el momento que les llamo, pueden hablar, ¿sí? Adelante, chicas. Mi disculpe, buenas noches. Es un concepto sobre la discriminación en el Perú, ¿cierto? Usted es libre el tema, es libre el tema. La discriminación en el Perú. No estamos pidiendo el concepto de lo que es la discriminación, sino cómo se da la discriminación en el Perú. ¿Sí? Oh, personal, algo. Lo que usted sepa sobre la discriminación en el Perú. Sí. Ah, ok, Miss, gracias. De nada. Adelante, vamos. Rocío, ¿sí tiene alguna consulta? Rocío. Rocío del Pilar. Miss, buenas noches. Sí, No te escucho tan bien, Miss. Se te escucha un poquito fuerte y después baja la voz. Debe ser de repente tu conexión. ¿Desde dónde te conectas, Rocío? No, lo que pasa es que con la Miss Elena incluso estaba con cámara y normal y estaba todo bien el audio. Pero acá Ya, no te escucho casi nada, Miss. ya, pero yo te escucho muy bien. Sí, pues. Ya. De repente, ¿desde dónde nos hablas, Rocío? Miss, soy de Loreto, Nauta. Uy, de Nauta, qué rico Nauta. Conozco tu tierra, Rocío. Miss, estaba queriendo aportar sobre de lo que es la discriminación en el Perú. Ya, Tengo que... espera, Rocío, yo los voy a llamar, ¿ya? Ya, Miss, ya, gracias. Ya, listo, Rocío.
Bien, bien chicas, ah, se terminó el tiempo. Listo, yo voy a llamar a 5 personas y cada una se va a dirigir, no a mí, se va a dirigir al público, ¿sí? ¿Me están entendiendo, no? Se van a dirigir al público. ¿Y quiénes son el público? Somos todas las que estamos en este espacio, ¿ya? Todos en este espacio. Es como si uno estuviera delante de en un auditorio, ¿no? Y yo voy a presentarme y voy a hablar a todo ese auditorio, ¿ya? Entonces, esa va a ser la forma como vamos a hacer esta presentación, ¿ya? No se dirijan específicamente a mi persona, sino a todo el público. Imagínense eso, ¿no? Imagínense que están en un auditorio y ustedes van a dar ese discurso. Van a prender su cámara, ¿ya? Con cámara encendida. ¿Listo? Bien, voy a llamar a Rocío del Pilar Yaranga, como ella tenía ¿no? Quería hacer este discurso como primera, entonces, adelante Rocío del Pilar. Miss, buenas noches. Buenas noches. Te diriges al público. A ver. Estimados currentes, en esta noche, mi nombre es Rocío del Pilar Yaranga Mombite y voy a hablar sobre la discriminación en nuestro país. En Perú existe discriminación en general. El Perú, la mitad de nuestro país peruano ha sufrido discriminación, tanto en niños como jóvenes y adultos mayores. Muchas veces en la actualidad, ahora que se vive en nuestro país, se han visto diferentes lugares específicos como bancos que prohíben al ingreso de personas con discapacidad. Muchas veces también los vigilantes no ayudan a una persona con discapacidad a ingresar a los lugares, ya sea a un centro comercial o a un banco. Es ahí donde la persona se siente discriminado y muchas veces se siente abandonado por las autoridades, porque las autoridades no hacen nada al respecto, no ponen mano dura hacia la discriminación. Es por eso que ahora, como futuros ciudadanos que estamos aquí aprendiendo para formar y educar a nuestros niños, debemos enseñar a nuestros niños los principios y valores y así respetarnos todos por igual, porque todas las personas merecemos respetos por igual. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Ahora vamos a invitar a Fresia Ávila. Fresia, adelante. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar sobre la discriminación de los niños, que a los niños el Perú discriminan también por su raza, también por lo que son, a veces son de la sierra, no saben valorar una persona. También puede ser también cuando a veces los niños se dedican, como son pobres, se dedican a lustrar los zapatos y de la gente porque ellos lo necesitan. Y bueno, la gente a veces, porque el hecho que ellos tienen, ahí la gente mayoría somos pobres, no se lo discriminan a los niños, son pobres, no quieren tal vez en el colegio a veces que se reúnan con sus hijos, por lo que los niños van a veces con zapatitos viejos y los otros son bien unos zapatos lustraditos. Tanta discriminación en el Perú que hay. Yo quisiera que ya todos por igual, todos somos iguales, no debe haber discriminación de nada, no deben discriminar por lo que hecho que unos tienen y otros no tienen. Eso es lo que yo algún día quisiera que el Perú cambie, que todos somos iguales. Es bueno todo mi. Muy bien, Fresia. Muchas gracias. Bien. Aplausos para Fresia. A ver, quiero escuchar los aplausos. Muy bien, Fresia, muy bien. Abrazos. Aplausos para
Rocío también. Muy bien. Vamos, Fresia. Ahora, Irma Ochoa. Irma Ochoa. Muy buenas noches, público presente. Hoy les voy a hablar sobre la discriminación en nuestro país. Ay, disculpe, maestra. Ya, listo. Vamos, Irma. Adelante. Muy buenas noches, público presente. Hoy les hablaré sobre la discriminación en nuestro país. La discriminación en nuestro país son actitudes de los pobladores que se ven en diferentes lugares, instituciones públicas. Por ejemplo, cuando vamos, vamos a un banco, muchas veces hay gente joven que están en las filas para ingresar hacia el banco y de repente hay madres de familia que están gestando esa prioridad, ese respeto, o sea, esos valores que se debe dar la prioridad, se ve, o sea, no dan esa prioridad. Y la discriminación en niños también, a veces hay niños que sufren, tienen discapacidades, a veces hay gente que se ocupan, o sea, juzgar tal vez sin conocer. Y bueno, ¿no? La diferencia también en la discriminación es por razas. De repente ya se ve, ¿no? Dice, por ejemplo, los ciudadanos son limeños, que son de parte sierra. Gracias, Miss. Gracias, Irma. Aplausos también para Irma. A ver, compañeras, aplausos para Irma. Aplausos. A ver, quiero ver esas manitos, así. Arriba, 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 arriba. Muy bien, muy bien. Gracias, Fresia. Ahora a Irma. Ahora le invitamos a Francesca Vargas. A ver qué nos dice Francesca. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeras. Bueno, una acotación sobre la discriminación, lo que está pasando en nuestro Perú, ¿no? Es un problema que afecta gravemente a nuestro país, a nuestra sociedad peruana. ¿Por qué? Fomenta lo que es, pueden ser golpes, puede llegar hasta matar, ¿no? Nosotros tenemos que, como profesora, como docentes, debemos fomentar lo que es el amor y aceptar a las personas tal y como son, ¿no? No solamente la discriminación pasa en niños, también pasa en adultos, en jóvenes, en las universidades, en colegios, ¿no? A veces nosotros lo vemos raro porque se visten así, ¿no? Nosotros tenemos que fijarnos en nosotros, no en la otra persona, cómo se viste, de qué color, de qué origen, de qué sexo, ¿no? Nosotros tenemos que fomentar valores y respeto hacia las personas. Eso sería mi acotación, lo que es discriminación. Muchas gracias. Gracias, Francesca. Aplausos para Francesca también. Aplausos, aplausos. Muy bien. Ahora, como última participante, invitamos a Xiomara Rivera. Sí, adelante, Xiomara. Buenas noches, compañera. Buenas noches, profesora. Bueno, yo le voy a hablar sobre la discriminación en el Perú y especialmente en el trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? Y es una realidad que nos está pasando de que ahora, cuando muchos nosotros solicitamos un trabajo, nos piden de cierta edad y también nos ponen de buena presencia. ¿A qué se refiere tener buena presencia? Yo para lo que he estado solicitando trabajo como auxiliar de educación, debería ser... ¿Me escucha? Disculpe. Sí, te estamos escuchando, Xiomara. En el trabajo siempre hay mucha discriminación por los rasgos físicos, porque también, como se dice, nos hacen muchas veces el supuesto pagado de piso, ¿no? Siempre en el trabajo te hacen también con la misma tema de la discriminación, va por el de que te dejan salir tarde, por lo que eres nueva, te dan el trabajo de otras. Y también, como se dice, también hay mucha discriminación también en los bancos,
en todo sitio, profesor, incluso cuando ahorita estamos viviendo, anteriormente se vivía bastante la discriminación de las personas que llegaban de la parte sierra, hasta incluso de la selva. Ahorita acá en el Perú hay bastante también discriminación con los llamados, las personas que son nuestros hermanos los venezolanos, ¿no? También discriminamos también a los venezolanos, también así como no solamente discriminamos a nuestros propios compatriotas, sino también a otras personas que llegan de otros países, ¿no? Gracias, Miss. Gracias, Xiomara, gracias. Bueno, también queremos agradecer la participación que ha, ¿no? Cintia, Mary López, Rita, Ingrid, Gloria Ruiz, Claudia Estefani, Karen Guaranca, Rosa Ochoa, a Erika Centeno, ¿no? Y también a Rita Oliva, Rita Condori, Ingrid Lugana Sangama, ¿no? Sarela, y Gladys Lazo, que, bueno, ya solamente 5 personas, pero ese querer participar es muy bienvenida, chicas, y me parece súper genial, ¿ya? Entonces voy a tomar en cuenta para las siguientes actividades. ¿Listo? Muy bien. Miren cómo nosotros en un minuto, en cinco minutos hemos podido nosotros elaborar un texto, ¿no? Y con cuáles han sido nuestros argumentos. Pensemos en eso. ¿Cuáles han sido los argumentos que nosotros hemos recogido para poder ordenar, organizar, ¿no? Este pequeño discurso, ¿no? Y vamos a ver el siguiente paso, que es, vamos a ver un discurso, ¿no? Y vamos a hacer entre nosotros mismos vamos a poder comparar, y las mismas personas de repente que han participado, poder llegar a ciertas conclusiones a partir de lo que vamos a ver, ¿ya? Muy bien, chicas. Ahorita voy a poner el siguiente. Ya conmigo. Tal vez ya acabé la clase. ¿A dónde? No, voy a mirar la El micrófono. ¿Ah? Tiene que compartir el audio porque no se escucha, profesora. Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando. Una solicitud de renuncia definitiva presentada por el señor senador José Mujica. A los colegas, sinceramente me voy porque me está echando la pandemia.
ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados. El partido no se juega en los despachos. Y estoy amenazado por todos lados, por doble circunstancia, por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica. Si mañana aparece una vacuna, yo no me puedo vacunar. Y entonces tengo que tomar esta decisión y agradecerles la paciencia que han tenido de soportarme. Y han sido muy elogiosos, demasiado elogiosos. Yo tengo mi buena cantidad de defectos. Soy pasional. Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. Porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Y una cosa es la pasión y otra cosa es el cultivo del odio. Porque hasta hace poco creíamos con pasión una definición de la libertad. Y ahora la ciencia nos dice, si por libertad se entiende seguir los deseos y las inclinaciones, la libertad existe. Si por libertad se entiende que somos capaces nosotros de gestar esas inclinaciones y esos deseos, la libertad no existe. He vivido con una definición y me cambiaron toda la letra ahora. Este problema lo tienen las nuevas generaciones. La política tendrá que hacerse caso. Porque la política es la lucha por la felicidad humana, aunque suene a quimera. Mucha gente nos ha dado el apoyo estos años, 20 y pico de años. Tengo que estarle agradecido a ellos, los que deciden anónimos por ahí, en el seno del pueblo. En política no hay sucesión. En política hay causas. Y los hombres pasamos, y las mujeres también, todos pasamos. Algunas causas sobreviven y se tienen que transformar, y lo único permanente es el cambio. La biología impone cambio, pero también tiene que haber una actitud de cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones. Construir, ayudar a construir el porvenir, ya que la vida se nos va y es inevitable, pero las causas quedan. Por eso he pasado de todo en la vida. Estar 6 meses atado con alambre, con las manos en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión y estar 2 días o 3. Estar 2 años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con un frasco, con una taza de agua, con un pañuelo. He pasado de todo. Pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, señora presidenta.
Gladys Lazo. A ver, Gladys. Miss, buenas noches. A ver, después de ver este video, ¿qué cree usted que habrá hecho el señor José Mujica antes de llegar a este momento? Creo que lo ha pensado muy bien, Miss, porque sabemos que el señor José Mujica es un político del pueblo, ¿no? Entonces seguramente le ha afectado mucho tomar esta decisión, ya que él dijo que lo está haciendo porque su vida corre riesgo y porque tiene una enfermedad crónica y por la pandemia que estamos viviendo actualmente. Pero son muy lindas sus frases que él dice, ¿no? En él no existe odio. Yo creo que en cada persona que somos no debería de existir odio en nuestro corazón, porque el odio nos destruye a nosotros. Hay un tema que dijo, en la vida no es ganar, en la vida ganar es levantarse cada vez que caemos. Sería eso, Miss. Muy bien, gracias. Betsy, ¿usted qué opina con respecto a qué habrá hecho antes de llegar a este momento a leer o a dar su discurso? ¿Qué es lo que habrá hecho José Mujica? Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ya, Miss. Bueno, buenas noches. José Mujica, el congresista dice, en mi jardín no hay odio. El odio nos destruye. Bueno, el odio, todas las personas, nosotros nos odiamos de cualquier cosa, de un problema, y entonces eso nos afecta psicológicamente, también físicamente. Y él ese concepto lo tiene muy claro. Y dice, ¿no? También, ¿no? Si tú siempre vas a ser egoísta contra tus prójimos, tú mismo te haces daño. Tú mismo tienes cada vez el rencor crece, y así te lastimas, por ejemplo, te enfermas de tu corazón, te enfermas del riñón, creas esas hormonas de cortisol, que eso nos hace daño. Bueno, si tú tienes una buena actitud, una buena decisión, tú triunfas en la vida. Si no tienes esas actitudes, esos valores, esa actitud de levantarse cada vez, claro, si un problema tengo, un proyecto tengo y no he salido adelante o por algún error, yo tengo que estudiarlo bien para yo salir adelante. Y a eso se refiere, Miss. Gracias. Gracias, Betsy. Entonces, miren las cosas tan interesantes que hemos escuchado a Pepe Mujica, ¿verdad? Ha dicho cosas que a veces nos llegan al corazón. Pero ¿qué es lo que ha hecho José Mujica? ¿Habrá ido a ese momento sin leer, sin revisar documentos? No, usted ha investigado, Miss. Está leyendo un papel, ¿no? Ha investigado. Él sabe mucho porque ha leído un montón y tiene mucha experiencia, ¿no? Porque es un político desde muy joven, ¿no? Entonces él ha sido encarcelado y todo, y tiene mucha experiencia. Entonces todo ese bagaje él ha agarrado y lo ha sintetizado para presentar en este discurso. A pesar de que tiene toda esa experiencia, miren, a elaborar un texto, ¿no? De repente ha querido dar algunas frases como la que nos ha dicho, ¿no? La que ha dicho en el discurso, que quería decirlas y para no olvidarse, ha preparado su texto. Entonces, algunas veces ha recurrido a ese texto para recordar lo que él quería decir en ese momento, ¿no? Entonces, se ha preparado. Entonces, por eso les decía, ahora hagamos más o menos una comparación, no de mala leche, sino en buena onda, como decimos, ¿no? Con lo que hicimos nosotros al inicio, ¿no? Yo les presenté un tema a todos ustedes como compañeras,
Entonces, lo único que en ese tiempo que tuvimos, ¿a qué recurrimos? Solamente a nuestros saberes previos, ¿no? A nuestros saberes, y no hemos tenido el tiempo de buscar información, no hemos tenido el tiempo de organizar un texto no más elaborado, no hemos tenido tiempo de ordenar de repente todas las ideas que nosotros queríamos presentar, ¿no? Entonces, hacer un discurso no es una cosa sencilla de salir y hablar y decir. ¿Qué puede suceder si nosotros improvisamos un discurso, no? Va a suceder, no sabemos lo que podría suceder, pero no haríamos un buen discurso, ¿no? Porque de repente nos falta información o podemos de repente caer en el aburrimiento, de repente si es dependiendo del tiempo que nos tome, ¿no es cierto? Entonces, por eso, miren qué importante es prepararnos nosotros para un discurso. No solamente para un discurso en el cual yo voy a ser el ponente, sino también para cualquier situación donde voy a presentar algún tema, alguna idea, ¿no? Debe ser muy bien elaborado para que lo que nosotros expresemos tenga esa acogida en las personas, en el público, ¿no? A quien me voy a dirigir. Y por eso el día de hoy vamos a hablar sobre qué es el discurso, ¿ya? El discurso, ¿no? Que lo hemos visto mucho en las campañas políticas, ¿no? Lo hemos visto cuando estamos de repente en algún curso, ¿no? Tenemos siempre alguien que viene a dar un discurso sobre un tema específico, ¿no? Entonces, es importante saber qué es el discurso y cómo un discurso nos ayuda a nosotros a tener esa facilidad para poder nosotros llegar a un público, nos ayuda, si nosotros lo trabajamos como debe ser, nos ayuda a nosotros a desarrollar, ¿no? Esa solvencia oral, ¿no? Frente a nuestros oyentes, ¿verdad? ¿Qué es un discurso? Entonces, miren ahí, fácil, conjunto de ideas sustentadas por una persona y se transmite de forma coherente. ¿Por qué dice coherente? Porque todo el discurso debe tener un hilo conductor, ¿no? Parto de una idea y esa idea tiene que ser el soporte de la siguiente idea. Nosotros no podemos ir hablando de una cosa y de otra cosa. Si nosotros si no ordenamos bien, si no es coherente, entonces lo que va a pasar es que vamos a enredar a nuestro público y al final no nos van a entender lo que nosotros hemos querido transmitir, ¿no? Dice, enunciado, conjunto de enunciados que se expresa de forma escrita, ¿no? Miren, de forma escrita u oral, un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo, ¿no? Entonces puede ser escrito oral o también ambas, en ambos. Por ejemplo, a José Mujica nosotros le hemos visto que tenía su hoja, ¿no? Donde tenía escrito parte de su discurso o todo su discurso, pero él como conoce lo que quería decir, entonces habla y habla y cuando ya no se acuerda muy bien, entonces recurre a su texto, ¿no? Entonces, por eso puede ser de forma oral o escrita. Dice, es una exposición oral sobre un asunto determinado, pronunciada ante un público a fin de convencerlo o conmoverlo, en especial en un acto solemne o político, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué habrá querido decir, por ejemplo, José Mujica a través de ese discurso? Nos está diciendo que la política no es para servirnos, sino que la política es para servir al pueblo, ¿no? Entonces, todo su discurso, todo lo que él nos decía, era referente a eso, ¿no? Por eso dice que no hay que odiar, ¿no? Él, a pesar de que ha sido
no víctima, no sabemos si víctima o qué, pero de acuerdo a su tiempo en que él ha vivido, ¿no? Él ha sido encarcelado, ha sido perseguido político, entonces a pesar de todas esas circunstancias, él no odia a nadie. Entonces, el mensaje de él es que la política no es para servirse, sino para servir, ¿no? Para servir al pueblo que quiere libertad, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos ha querido decir. Ahora, listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún aporte de ustedes? Ninguno, ¿verdad? Entonces, continuamos. Hay diferentes tipos de discurso, ¿no? Hay un discurso leído, se redacta por escrito y el orador pronuncia directamente el mensaje. O sea, sí, yo puedo agarrar un discurso y lo puedo escribir y me pongo a leer delante de todo el público y ya pues, ¿no? ¿Y cuáles son las ventajas? Dice aquí, el orador se concentra en la lectura y no puede haber alguna equivocación en algo que realmente pretende, de lo que realmente pretende comunicar, ¿no? Claro, porque ¿cómo me voy a equivocar si todo lo que yo he escrito, estoy acá con mi texto, ¿me ven? Aquí. Estoy aquí con mi texto, leyendo y leyendo todo lo que he querido expresar y está acá. Entonces, no me equivoco, ¿no? Entonces, pero si yo estoy leyendo, ¿qué ocurre si yo solamente me dedico a leer? ¿Qué ocurre? ¿Cómo debe ser mi conexión con el público? Ya hemos visto eso anteriormente en la otra estrategia. ¿Qué ocurre cuando yo como orador no me conecto con el público? Porque debemos nosotros al hablar debemos de pedir opiniones. Ya, además de opiniones, ¿qué Miss, disculpe, ¿no generamos el contacto visual ni la atención del público? Exacto, el contacto visual. Se pone en juego toda mis expresiones, ¿no es cierto? El lenguaje no verbal, el lenguaje paraverbal, ¿no? Entonces, se tiene que poner en juego eso. O sea, ¿qué dicen mis ojos? ¿Qué dice mi rostro? Entonces, si yo estoy leyendo, entonces nada de eso va a ocurrir. Entonces, una de las desventajas va a ser que no voy a conectarme con el público. Y por eso dice, ¿no? El orador pueda que no tenga vocalización adecuada. ¿Eso qué quiere decir? De repente, yo no sé leer muy bien, ¿no? Y estoy titubeando, entonces aburro. Puede ser que el público pierda el interés por el discurso, ¿no? Por la siguiente razón, porque no dirige la mirada a y que su entonación se mantenga al mismo ritmo y nivel. ¿Eso qué quiere decir? Como estoy leyendo, entonces leo igualito todo el discurso. Y de repente al final, cuando me doy cuenta, mi público está durmiendo, ¿no? Entonces, como no estoy conectando, no estoy preguntando, no estoy conversando, no es mi mismo cuerpo, no está diciendo nada, entonces el público se va a adormecer y se va a quedar dormido, ¿no? Entonces, nosotros como oradores y nosotros como docentes debemos ser eso, oradores, ¿ya? Para que nosotros, como ya les decía, no tenemos que enganchar a nuestros estudiantes. Por eso tengo que prepararme, por eso hace unos momentos leía un texto y decía que el docente del futuro debe ser una persona muy bien leída, muy bien informada. ¿Por qué? Porque como yo leo una cosa, yo entonces extraigo ideas de todos los textos que yo le extraigo y las pongo en juego durante mi intervención, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, mis queridas estudiantes. Desde ya tenemos que estar leyendo. Entonces, como desde ya tenemos que estar leyendo, para la próxima semana voy a enviarles un texto donde ustedes lo van a leer, pero un texto completo, ¿ya? Ya no va a ser una hoja, 2 hojas, sino textos. Tenemos que nosotros irnos formando en ese sentido, ¿ya? De lectores. Muy bien.
Ahora, el discurso memorizado, ¿ya? Ese es otro tipo de discurso. Es aquel que se redacta y luego lo hacemos de memoria en nuestra mente. Este tipo de discurso requiere una preparación y estudio del mismo, a la vez que nos hemos de disponer de una gran memoria para almacenarlo en nuestra mente. A veces, dependiendo pues si es un discurso corto o es un discurso largo, ¿no? Corremos el riesgo de olvidarnos algunos puntos que nosotros queremos presentarnos, ¿no? ¿Y cuáles son las desventajas? Les digo, hagamos inflexión de la voz, poca variación de entonación. O sea, por querer recordar y no olvidarme ni nada de lo que yo me he propuesto, de cómo he organizado mis ideas, entonces mi voz mantiene un ritmo así monótono, ¿no? Entonces no vamos a poder, eso no ayuda. La voz, cuando nosotros estamos hablando, conversando con las otras personas, debe tener una variación, a veces alta, a veces bajo, dependiendo de lo que nosotros queremos fijar, ¿no? A veces, ahorita les dije, ¿han visto cómo ha cambiado mi voz? Porque quiero que ustedes fijen algunas ideas. Entonces, cuando yo quiero que fijen algunas ideas, mi voz cambia, de tal manera que al dar ese giro en el tono de la voz, entonces el público se pone en alerta, se pone atento. ¿Por qué? Porque se pregunta y dice, ¿por qué su voz es más fuerte en este momento? ¿Por qué es más bajito, no? Es porque quiere llamar la atención. El orador quiere llamar la atención y que tomen en cuenta esos párrafos o esas ideas en las cuales nosotros queremos que fijen, ¿no? Dice, nos falle la memoria y perdamos el hilo conductor del discurso. Por supuesto, ¿a quién no le ha fallado la memoria? ¿No? Yo creo que muy pocos son los que tienen esa memoria tan espléndida, como podríamos decir, ¿no? De tal manera que en una lectura pueden guardar toda la información, pero no, nuestra memoria no es así, pues, ¿no? Y además, ¿qué sucede cuando nosotros aprendemos de memoria, ¿no? Cuando nosotros aprendemos de memoria, te falla algo y ya todo como que se descalabra, podríamos decir así, ¿no? Entonces, no podemos confiarnos a la memoria solamente, ¿ya? Porque puede ser que yo estoy yendo muy bien y por ahí me olvidé algo y se pierde todo, pues la organización lógica de todo el discurso, ¿sí? Podemos caer en la monotonía, también es posible, ¿no? Porque como queremos estar guardando ahí en la memoria, entonces de repente nos olvidamos de la parte más importante, una parte importante como es el lenguaje no verbal, ¿no? O el paraverbal también, ¿no? Que alguna intervención del público pueda llevar a reacciones inesperadas del emisor y llegar a perder el hilo del discurso. Claro, cuando uno por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos hablando, como estamos queriendo recordar todo en nuestra memoria, entonces, ¿qué puede suceder, no? Que alguien de pronto levante la mano y me diga, a ver, me hace una pregunta. Por ejemplo, así pueden hacer ustedes, a ver qué sucede, ¿no? Levanten la mano y todo lo que quería decirlos de forma continua, de pronto, ¡pum!, se me cae. Y por lo tanto, pierdo pues ese hilo conductor, ¿no? Entonces, miren todo lo que nosotros tenemos que ir viendo, porque esto nos ayuda a nosotros, pues, como maestro nos va a ayudar, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Preguntas? Por favor, no se queden calladitas. Es el momento de preguntar y profundizar con respecto a estos temas. A ver, preguntas.
Miss, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién Miss, pregunta? una consulta. ¿De qué manera se puede empezar un discurso? ¿Perdón? ¿De qué manera se puede empezar un discurso? ¿De qué manera podemos empezar un discurso? Sí. Ya, muy bien, muy bien. Un discurso, ¿cómo empiezas? Eso primero se tiene que presentar, pues, ¿no? Nosotros tenemos que primero planificar el discurso. Entonces, ¿quién va a hacer el discurso? Yo puedo empezar presentándome primero, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué voy a hacer? Y sobre qué se va a tratar el tema, ¿no? Y luego ya empiezan el tema en sí. Ah, exactamente. Pero a veces hay algunos... ¿Ustedes han visto cómo empezó Mujica? ¿Vieron cómo empezó Mujica? ¿No? Él dijo que era senador, ¿no? Y que se estaba despidiendo. Y luego empezó con una frase así bien lúdica, ¿no? Una frase que nos despertó a todos, ¿no? Cuando dijo, no se estaba despidiendo, que lo estaba despidiendo la pandemia. Entonces nosotros tenemos que recurrir a esos recursos, ¿no? Para poder empezar o a mitad del discurso, ¿no? Entonces, es así como nosotros tenemos. Cada uno tiene su propio, ¿qué te digo? Cada persona debe aprender a sus propias formas. El discurso tiene un hilo conductor, pero no todos tenemos que ceñirnos así a rajatabla. Cada uno tenemos nuestras propias formas de hacer nuestros propios discursos, nuestros propios debates, ¿no? Hay formas generales, pero también le podemos darle nosotros nuestra particularidad. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si nosotros empezamos a mirar diversos discursos, vamos a ver que cada uno tiene pues su propia manera de iniciar, ¿no? Yo te puedo decir, ya, sí, empezamos, por ejemplo, yo me presento, doy mi nombre, luego digo el tema, ¿no? Pero de repente a otro no es su forma, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien la o le queda dudas? Profesora, buenas noches. Entonces, el discurso se puede empezar también con una introducción referente a lo que se va a hablar. El discurso, con una introducción, ¿no? Porque, por ejemplo, yo por lo general cuando hago todo escrito, ¿no? Alguna tarea que manda, siempre le pongo una introducción en referencia a lo que se va a hablar, ¿no? Pero claro, para eso he leído ya algo, no conozco es el tema, entonces, y como dice usted, aplicamos parte también de la coyuntura, ¿no? Lo asociamos un poco, ¿no? Yo hubiera querido participar también en lo que usted propuso al comienzo, pero como yo pensé que iba a llamar, por eso no levanté mi mano, pero sí había hecho una pequeña introducción con respecto a eso, entonces, pero de todas maneras le consulto, ¿no? No, sí, claro. Por eso le digo, cada una le da su propia particularidad. Sabemos qué es el discurso, sabemos cómo se debe elaborar, pero ahí ya entra pues nuestra propia capacidad, nuestras propias, ¿qué le digo? Nuestras propias particularidades de cada uno, ¿no? Cada uno le va poniendo su propio sabor. Criterio. Su propio condimento le pone a lo que va a hacer, ¿no? No es solamente tan literal, no podemos hacer un curso. Si a ti te dicen A, B, C, tampoco lo podemos hacer así, ¿no? Porque dependiendo de lo que nosotros presentemos es cómo vamos a enganchar al público. A veces, por ejemplo, yo cuando tengo mis sesiones empiezo por una frase, por ejemplo, empiezo, ¿no? A veces les digo una frase bonita para empezar. Otras veces les hago un chiste, por ejemplo,
o algo nuevo, siempre estamos buscando innovación nosotros para hacer discursos de tal manera que el público que me va a escuchar se sorprenda. Nosotros tenemos que buscar eso, sorprender al público y de tal manera que lo enganchamos desde el inicio. Eso es lo que tenemos que buscar en nuestro discurso, no algo así muy literal, muy frío, ¿no? Sino buscar algo que los oyentes digan, wow, ¿no? Eso es lo que se busca. Y cuando nosotros logramos eso, es que vamos a tener esa audiencia. Si no hacemos eso con el público, entonces vamos a terminar, vinieron 50 y al final terminamos con 1, ¿verdad? Entonces, y nosotros somos los que buscamos algo personal, ¿no? Algo propio. Entonces, eso es lo que le da esa característica al discurso que vamos a dar, ¿no? O al tema del que vamos a hablar, ¿ya? Listo, chicas. Seguimos. Hay un discurso improvisado. Por ejemplo, yo les obligué hoy día prácticamente a que ustedes den un discurso improvisado, ¿ya? Vamos a ver, pues, si hemos logrado, ¿no? A ver, ¿qué nos parece lo que hemos hecho? A ver, dice, el discurso improvisado que nace de pronto, de acuerdo a una situación presentada, o es invitado a participar sin estar preparado. ¿Eso es lo que ha ocurrido hoy día? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicas? Sí, profesora. Sí, Miss. Sí, profesora. Sí, Miss. Ya, entonces, ¿cuáles son las ventajas de este discurso improvisado? No tiene una estructura real, o sea, ustedes cada uno ha empezado como ustedes creían que deberían empezar, ¿no? Dice, y luego, el lenguaje cotidiano y común al interlocutor. Se recurre a un lenguaje culto o técnico, como se dice, ¿no? Que hace creíble y natural, puesto que utilizamos recursos mínimos usados al ¿ya? Pero tiene sus desventajas, también tiene sus desventajas. Podemos caer en redundancia, repetir excesivamente algunas palabras, o sobre lo mismo volvemos a decir, por ejemplo, alguien volví a hablar sobre el banco. Entonces, es que ya no tenemos muchas ideas de repente porque no hemos tenido el tiempo de buscar mayor información, ¿no? Es una de las ventajas. Dice, puede caer en la recurrencia o en el uso de información. ¿Qué quiere decir esto, no? De repente, por ejemplo, de repente es una muletilla. ¿Por qué? Porque... Miss, disculpe, no se escucha. Alguien tiene activado su micrófono, por favor. Claudia Stephanie, tu audio. Por favor, Stephanie, apague su audio. No Francesca, tu audio. Francesca. Ya. Listo. Y tiene sus desventajas, ¿no? O sea, podemos caer en redundancia, repetir excesivamente, puede caer en la recurrencia, en el uso de muletillas, el vocabulario disponible puede ser muy pobre, se puede crear incoherencia entre una oración y la otra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hemos tenido el tiempo suficiente como para poder ordenar nuestras ideas, buscar información, hacer que una idea sea el soporte de la siguiente idea, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces, el discurso improvisado, pues, lo hacen generalmente los geniales, ¿no? Porque, o alguien que maneja un tema, ¿no? Entonces, si alguien maneja el tema, entonces puede improvisar y salir y hablar. Pero si no maneja muy bien o no conoce muy bien, entonces corremos el riesgo de que nos ocurra todo lo que dice aquí, ¿no? Entonces,
y lo que hemos hecho pues ha sido un discurso improvisado, disculpen chicas, ¿no? Pero también era para ponernos nosotros ahí también ese contra la pared a veces nos ponen, pues entonces esas situaciones hacen que nuestro cerebro funcione, chicas. Cuando nosotros nos ponen en una situación problemática, es cuando nuestro cerebro pone en juego todas sus procesos, ¿no? Pone en juego todas sus capacidades, entonces el cerebro empieza a movilizarse, pues, comienza a movilizar, ¿eh? Entonces es cuando se aprende. Por eso dice que a nuestros estudiantes nosotros tenemos que ponerlos en situaciones, ¿no? Problemáticas para que pueda poner en juego sus diversas capacidades, ¿no? En ese momento, cuando se problematiza, empiezan a darse las conexiones neuronales, por lo tanto, ¿no? Empieza a funcionar el cerebro, ¿sí? Entonces, esa es una herramienta que debe estar permanentemente en nuestras aulas, ¿sí? Para aprender, porque si solamente aprendemos escuchando, es un aprendizaje a corto plazo. No vamos a aprender, y lo que aprendemos no nos va a servir, porque de hoy día para mañana se olvida, ¿sí? Uno se olvida cuando es solamente memoria, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la estructura de un discurso? Ahora, ¿cómo es? Esta es una estructura, o sea, el discurso debe tener esto, ¿no? Pero no te dice cómo lo debes hacer, sino qué es lo que dice. Introducción, alguien preguntó, claro que debe haber una introducción. Se plantea el tema, se identifican los receptores y el contexto del discurso. ¿Para qué? Miren lo que dice. A ver, Lisbeth Narciso. Lisbeth, usted tiene levantada la mano. A ver, lea usted el objetivo de la introducción. ¿Para qué hacemos una introducción? La forma, cómo hacemos una introducción, eso ya es parte de la particularidad de la persona. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿llamé a quién? Lisbeth Narciso. Lisbeth Narciso. A ver, Lisbeth. Buenas noches. Buenas noches, Lisbeth. Prenda su camarita. Toda participación debe ser con cámara encendida, por favor, ¿sí? Y disculpe, no la escuché muy bien. ¿Cuál es la parte que voy a leer? Sí, ¿cuál es el objetivo de la introducción? Mi opinión mía, disculpe. No, lea usted lo que dice ahí y luego usted nos explica. Ok, Miss. A ver. Introducción o exordio. Plantea el tema, se identifican los receptores y el contexto del discurso. El objetivo es captar el interés de la audiencia. Para ello se señala la finalidad u objetivo del discurso y la importancia del tema. A ver, ahora explíquelo con sus propias palabras. Ya. A ver, en el caso de introducción o exordio, como dice aquí, se encarga identificar, de ver los receptores, y también el objetivo es captar el interés de la audiencia, como preguntó hace un momento. La importancia de un discurso es poder, con el contacto visual, llamar la atención, y ese es el objetivo de un discurso mismo. Eso es lo que yo entiendo con mis palabras. A ver, Sheila, ¿usted está de acuerdo con lo que dijo nuestra Lisbeth? ¿Sheila Córdoba o Sheila, porque somos dos Sheilas? Ya, Sheila Córdoba. Profesora, yo pienso que, no sé si puede darle un ejemplo de introducción con respecto al objetivo. ¿Podría darle el ejemplo con respecto a lo que ustedes han... Puede utilizar, claro que ya, sí. por ejemplo, usted nos decía el tema de la discriminación en el Perú, ¿no? Y yo le puse como una introducción, ¿cuántas veces has escuchado decir en nuestro país, llamar a las personas cholo, serrano o chunchu?
Sin embargo, la discriminación no se da con respecto a la raza, sino también cuando no perteneces a un grupo social específico o cuando eres el outsider, digamos, del grupo, se te discrimina porque piensas o opinas diferente. Esa introducción, por ejemplo, yo le puse para dar entrada a, digamos, al discurso, ¿no? Sobre la discriminación del Perú, ¿no? Con el fin de captar más o menos la atención para dar idea al oyente de qué les voy a hablar y que no solo me estoy basando en la etnia, ¿no? Sino en la discriminación en general. Exacto. Esa fue una parte, ¿no? Como introducción. Muy bien. Gracias, Sheila. Si me preguntaba si estaba de acuerdo con la compañera, bueno, no estaba muy de acuerdo porque el objetivo no es solo captar la atención, sino dar introducción a lo que vamos a hablar. Eso es lo que yo le entendí. Claro. Miss, buenas noches. Disculpe, creo yo que al hacer un discurso, lo que buscamos como personas que vamos a exponer como ponentes es, creo yo, con el tema buscar la atención y también el contacto visual. Creo yo que parte por eso. Ujú. Esa es la opinión mía. Disculpe. Ya. Está bien. Me parece súper genial cuando se dan estas conversaciones, este diálogo, porque así nosotros podemos aclarar. Claro, es lo importante del discurso, como dijo Lisbeth y como dice Sheila, es poder dar a conocer de qué vamos a hablar durante el discurso, ¿sí? Eso es lo importante, de qué se trata el discurso, de tal manera que nosotros al decirles de qué se trata, la forma la ponemos ya nosotros como oradores, la forma. Puedo poner una pregunta de repente, puedo poner una frase de repente para iniciar, ¿ya? Y a partir de esa frase puedo dar pues de qué se trata eso, ¿no? Y como dice Lisbeth, también es importante que despertar el interés. Entonces, yo al hablar y a darle la introducción, entonces el público dice, ah, qué interesante, esto sí va a estar bueno, ¿no? Pero la forma como lo decimos ya lo pone el orador, ¿no? Sí, es importante. Y también, claro, y también nos vamos preparando. Nosotros como oradores, al dar la introducción, también nos vamos preparando. ¿Cómo vamos ya nosotros analizando al público? ¿Cómo estoy llegando yo a él, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, también a mí me sirve ese momento para poder yo ir adecuando mis expresiones para poder ir captando a ese público, ¿ya? Eso no está aquí, pero también debemos tomar en cuenta eso. Porque el orador no entra todo serio, dice voy a hablar, y ya está. No, también va analizando también a su público y va viendo cómo va recepcionando lo que yo le he dicho, ¿no? Entonces, si yo veo que reaccionan de una forma fría, entonces tengo que ir midiendo eso y ver de qué manera yo puedo captar su atención. Y la atención se capta desde el inicio, ¿no? Se capta desde el inicio, ¿verdad? Entonces, esa primer contacto con el público es primordial, ¿no? Es primordial, ¿no? Porque de acuerdo a ese contacto, ese primer contacto que vamos a tener con ellos, se va a desarrollar todo el discurso, ¿no? A no ser que seamos geniales, que entremos como, ¿no? de una manera que no simpaticemos de repente o no conectemos con ese público, y en el transcurso del discurso, como soy genial, entonces voy cambiando esa actitud, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser muy inteligentes para poder ir cambiando eso, porque muchos oradores se quedan en ese inicio y no pueden salir y no logran el objetivo, ¿no?
no logran despertar ese interés en su público. Es como hay muchos docentes, a ver, ustedes, yo que he visitado tantas aulas, ¿no? Entro al aula para hacer mi observación, pues, ¿no? Mi acompañamiento, y los alumnos están haciendo cualquier cosa, menos escuchando a su maestro. El maestro está, silencio, cállense, y sigue su pizarra y no hace más cosas. Entonces, ¿cómo queremos captar la atención? ¿No? ¿Cómo queremos captar la atención si no diversificamos, si no vemos qué les estará interesando a estos jóvenes o a estos estudiantes o a estos niños, ¿no? Que no me escuchan, no me atienden? Entonces, nosotros tenemos que tener como docentes esa capacidad, ¿no? De poder impresionar desde el inicio. Por eso dice, nosotros tenemos que captar el interés. ¿Cómo captamos? Dándoles a conocer de qué se trata lo que vamos a hablar. ¿Sí? Muy bien. Desarrollo o exposición. A ver, vamos a... Amelia Díaz. Amelia Díaz. Aura Varela. Carmela Guamaní. Rosa Ochoa. Miss, buenas noches. Rosa, qué bueno que esté presente. Rosa, a ver, así como hicimos el trabajo anterior, léanos ustedes desarrollo y exposición y luego explíquenos con sus propias palabras de qué se trata. Se desarrolla el tema con distintos tipos de secuencias textuales. Se mencionan razones o se apela a las emociones, modo de convencer de forma racional y efectiva. Se desarrolla el tema con distintos tipos de secuencias textuales. Ahí podemos dar nuestro discurso, ¿no? Con distintos temas, con convencimiento a las personas presentes. Se menciona razones que se apela a las emociones de modo a conocer de forma racional o efectiva. Tenemos que conocer el tema que estamos dando en nuestro discurso, ¿no? De forma efectiva. Quiere decir ahí que debemos repasar antes el discurso para poder hablar de una forma asertiva. De esa forma lo puedo entender, Miss. Gracias. Gracias. A ver quién podría ayudarnos. A ver, Daneli Saldaña. Yo mismo puedo. ¿Su nombre? Violeta Aro. Violeta Aro. Adelante, Violeta Aro. A ver, Miss, yo lo que entiendo es que desarrollo de la exposición o la exposición se centra sobre las ideas principal y luego se va poniendo las ideas secundarias. Ya. De diferentes... ¿Perdón? Eso se entiende en ese momento, en el momento del desarrollo de la exposición. En el momento del desarrollo de la exposición es poner desarrollo de exposición de secuencias textuales, es, digamos, no el tema principal, y vamos a desarrollando a través de las ideas, las ideas secundarias, lo que queremos explicar, lo que queremos dar a entender con el tema. Claro. Se menciona las razones, los motivos, o sea, para poder hacernos entender lo que queremos explicar
sobre nuestro tema central. ¿Y por qué dice, a ver Violeta, por qué dice se menciona razones o se apela a las emociones, de modo de convencer de forma racional o afectiva? ¿Qué querrá decir? Dice, se menciona razones o se apela. Tratar de que a medida que vas explicando tu exposición, a medida que vas dando como motivos, ejemplos, digamos así, como para que puedas convencer a los que lo estás exponiendo que eso es lo que tú estás dando a entender, eso es el significado, lo que tú quieres dar a entender sobre tu tema, ya sea de forma, ¿cómo le digo? Ya sea de forma verbal, todo lo que dices, o también puedes utilizar ejemplos, diferentes tipos de argumentos para que puedas explicar, ¿no? Todo lo que quieres decir. Exactamente, Violeta. Lo que tú has dicho es muy interesante. Nosotros vamos sobre el tema que vamos a trabajar y queremos convencerlos, dice que debemos apelar a la razón. ¿Y la razón con qué se sustenta? En argumentos, ¿no es cierto? Muy bien, en argumentos. ¿Y cómo lo podemos dar? A través de ejemplos, de contraejemplos, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a argumentar con eso de que lo que estamos diciendo es cierto, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué dice se apela a las emociones, a la parte afectiva? ¿Por qué? Porque ustedes escuchen cómo habla nuestro expresidente. Él apela a esa parte emocional, ¿no? Cuando nos dice, el odio nos tiene estupidizados, ¿no? El odio, dice, termina estupidizándonos. El odio nos hace perder la objetividad, ¿no? Entonces, la política no es para servirnos, sino la política es para servir. Nos está yendo al corazón mismo, ¿no? Entonces, al escuchar decir eso a este presidente, a expresidente, ¿no? Ex senador también, ¿no? Cómo nos mueve el corazón, cómo nos mueve el alma. Y decimos, este señor sí ha trabajado por el bien de su pueblo. Entonces él apela a ese tipo de convencernos a través de captar nuestra atención a través de nuestras emociones, ¿no? Entonces, lo que nos dice que durante el proceso de hacer nuestra introducción debemos trabajar de esa. ¿Quién está en la? Por favor. Profesora, y en esa parte del desarrollo o la exposición se puede apelar a esas preguntas retóricas. También, En esa claro. parte. Claro. Nosotros, a ver, por ejemplo, danos un ejemplo, Sheila, por ejemplo, con respecto a esto. Ya, con respecto a voy a continuar con lo mío, pero no escuché, no me había quedado en esta parte, ¿no? Porque piensas, opinas diferente, ¿no? Entonces yo apelé también a algún conector que dé como resultado, en este caso, ¿no? Como resultado se crean ideas preconcebidas respecto a tu raza. Ejemplo, si eres un médico con rasgos étnicos, pues dices, ¿qué va a ser buen doctor este cholito? Y así también de esa manera discriminamos. ¿Es que acaso no pertenecemos a una misma etnia? En realidad, ¿es el peruano discriminador? ¿Podríamos emplear ese tipo de preguntas? Por supuesto. ¿Por qué?
porque eso estás llevando, es justamente, estás apelando a las emociones de las personas que te están escuchando. ¿Por qué? Porque estás preguntando, lo estás haciendo pensar, ¿no? Entonces ellos van a escuchar la pregunta y van a decir, es cierto, ¿no? Qué verdad. ¿Por qué tenemos que discriminar si todos somos iguales? ¿No es cierto? Por eso les digo, el que da el discurso, nos dicen que hay una introducción, hay un desarrollo y hay una conclusión, pero cómo se plantea, cómo lo vas a conducir, ya lo pone el que va a dar el discurso. La forma, cuáles van a ser tus recursos propios para poder captar la atención de ese público al cual yo me estoy dirigiendo. ¿No es cierto? Muy bien. Claro que sí, Sheila. Muy bien. Y finalmente viene la conclusión. O le dicen peroración, pero nosotros le vamos a llamar conclusión para no conflictuarnos más, ¿ya? Dice, instancia en que cierra el discurso recalcando el sentido propósito planteado al inicio. Se reiteran las referencias o elogios al auditorio y se agradece su atención. Ya, se acabó, ¿no? Dice, gracias, bueno, damos una conclusión, un breve resumen así, pero así, de todo el proceso, y finalmente tenemos que terminar y agradecer al público, ¿no? Así no nos aplaudan, tenemos que agradecer, ¿no es cierto? Entonces, esa es la estructura de un discurso. Y ustedes, si nosotros miramos esta estructura del discurso, ¿se parece o no se parece a una sesión de clase? Tiene algo parecido, ¿no? Entonces, nosotros como docentes tenemos que manejar, saber cuándo y dónde tenemos que poner cada palabra, ¿no? Darle ese sentido para poder tener a nuestros estudiantes presentes en la sesión. ¿Por qué les digo presentes? Porque pueden estar sentados en esa carpeta, pero simplemente no nos están escuchando, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que ya manejarlo desde ahora. Y finalmente tenemos las características del emisor del discurso. Debe ser un digno representante en cuanto a la cantidad de personas por las cuales habla, pero también por su legitimidad, ¿no? Tiene que tener autoridad, tiene que tener representatividad y tiene que ser competente. Es ideal que se trate de una persona que fue elegida oficialmente o al menos cuente con un liderazgo reconocido, ¿sí? Entonces, como ya nos hemos pasado la hora, vamos solamente a mencionar. Ser competente significa saber sobre el tema del cual se hablará. Acá está mal. En un nivel de conocimiento amplio y consolidado. También implica ser un comunicador competente, que utiliza bien los movimientos argumentativos, estrategias de persuasión, modos de razonamiento y una expresión verbal, paraverbal y no verbal destacada. Entonces, un buen orador debe tener todas estas características, ¿ya? Entonces, aquí les dejo. Y espero que hoy día hayamos aprendido una nueva estrategia para poder seguir formándonos como los docentes líderes del futuro, ¿ya? ¿Listo? Muchas gracias, estimados estudiantes, ha sido un gusto trabajar el día de hoy con ustedes. Para la siguiente ya tenemos otra estrategia en la cual queremos que sigan participando, así como lo han hecho hoy día. Felicitaciones a todas y que les vaya muy bien, cuídense y nos vemos el siguiente martes. Hasta luego, estudiantes. Bye, hasta luego, hasta luego. Muy Gracias, bien. profesora. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Compañeras, Ya, hasta el miércoles. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, hasta luego, hasta luego. Gracias, Miss. Chao, chicas. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Elisa. Gracias, buenas noches. Chao. Buenas. Chao, compañeras. Chicas del grupo 5, no se olviden, hay un enlace, entren.
Chicas del grupo 6. ¿Yo qué grupo soy? ¿6? 6. Compañera Dinora, hola. Cuarto y otro cuarto. Compañera Dignora, ¿qué enlace? Reunión. Compañeras, ¿hay reunión? Solamente del grupo 5 escuché. Ah, ya. Gracias.